Bueno, continuando entonces con los videos de esta parte de visión artificial, vamos a ver ahora algo relacionado con algunas transformaciones morfológicas. Estas transformaciones morfológicas pues involucran algunas operaciones en particular que, bueno, vamos a observar entonces en este caso, ¿no? Bueno, entonces vamos a observar entonces en esta parte, al ir ejecutando, ahí está. Nuestra imagen original entonces va a ser esta de aquí. No se mueve. La colocamos entonces, ok, ahí está. Va a ser una J trazada entonces así a mouse directamente. Y es una letra manuscrita. Leyendo entonces con esta parte. Primera de todas las transformaciones morfológicas, la erosión. ¿De qué se trata esto de la erosión? Vamos a ver esta parte de aquí. Esto de la erosión, lo que está realizando aquí es, bueno, se va a crear entonces una máscara, un kernel, a partir de unos de tamaño 5.5, con, por supuesto, valores enteros sin signo de 8 bits. Entonces, esta máscara nos va a permitir entonces realizar una erosión o ir eliminando o disminuyendo el grosor, el espesor de unos bordes o de una, ¿cómo lo podemos llamar así? Sí, los bordes o todo el cuerpo, quizá de algún elemento en la imagen en particular. Entonces, conforme esta máscara sea un poco más grande, quizás se pueda obtener entonces una erosión mayor, o sea, hace una disminución entonces de este espesor de el cuerpo entonces en particular que se está obteniendo aquí. Ahora, cabe muchísimo aclarar, o cabe bien aclarar aquí, que estas erosiones o estas transformaciones morfológicas se van a realizar posterior a la obtención. Bueno, es de preferencia realizar estas transformaciones después de obtener una imagen en blanco y negro o una imagen binaria en 0 o 1 o 0 y 255, tal como la que se mantiene en este punto, que es entonces donde trabaja muchísimo mejor estos algoritmos. Entonces, en este caso, la erosión lo que va a realizar, ok, entonces vamos a ver desde el principio. Las transformaciones morfológicas son operaciones simples basadas en la forma de la imagen. Están normalmente generadas o desarrolladas, más bien desarrolladas en imágenes binarias, como lo que estaba mencionando, ¿no? Van a requerir entonces por lo general, de dos entradas. Una, la imagen original, y la otra, una imagen a la que se le conoce entonces como elemento estructurante o una estructura, que es ni más ni menos que la máscara, ¿no? La que se está colocando en este punto de aquí, en esta cosa de aquí, la cual va a decidir entonces la naturaleza de esta operación. Ok. La idea básica entonces de esta primera operación de erosión es tal cual, pues por ejemplo la erosión del suelo, ¿no? Va entonces a ir disminuyendo estos bordes de la imagen para que pues se vayan disminuyendo y se hagan un poco más delgados o tengan un espesor menor. Esta máscara entonces se va a ir manejando a través de la imagen como una convolución 2D, ya como se había mencionado entonces en los videos previos acerca del filtrado, de cómo se realiza esto de la convolución, que es pasar entonces la máscara a través de toda la imagen y ya entonces obtener un resultado sobre un píxel central. Y este píxel, bueno, hablando aparte del píxel central de la máscara, los píxeles en la imagen original, que ya sean 0 o 1, serán considerados solamente 1
si todos los píxeles debajo del kernel o debajo de esta máscara, pues recuerden, esto puede ser una máscara o kernel en inglés, que se maneja así, si debajo de todo este kernel, de estas 25 píxeles que se están generando con esta máscara que se crea, todos y cada uno de ellos son 1. Si no se localiza, entonces, vamos a ver en esta parte, si en este punto, por ejemplo, se localizara un píxel que tiene un valor de 1, pero no todos los 25 que se encuentran alrededor tienen un valor de 1, entonces tomará un valor de 0. En caso contrario, por ejemplo, un píxel en esta parte central se localiza entonces que tiene un valor de 1, que es un valor blanco, y todos a su alrededor, los 24 restantes de esa máscara, tienen un valor de 1, va a conservar entonces ese mismo valor. Entonces, utilizando esa idea, se puede adelgazar de esto a esto, disminuyendo, por supuesto, también los errores y todas estas cosas adicionales que pueden ir apareciendo, por ejemplo, el ruido y cosas así, ¿no? Entonces, esto de la erosión también se puede manejar para la disminución de ruido en una imagen. La idea de la erosión, ¿sí? Sí, es la parte entonces de la erosión, y que se realiza entonces con estas funciones, ¿no? Esta parte de las iteraciones entonces quiere decir que cuántas veces se va a pasar esa máscara por la imagen. Entre más iteraciones, bueno, es posible entonces que esta imagen desaparezca, simplemente porque todos los unos, o bueno, más bien todos los valores de los píxeles sobre la máscara que se va pasando sobre la imagen, y que no se encuentre que sean 1, pues se van a disminuir a 0, y entonces es muy probable que la imagen termine siendo completamente negro, ¿no? Entonces, ahí en ese punto este argumento en la función de Rove de iterations debe de mantenerse entonces por lo general en 1, nada más para pasar una sola vez la máscara sobre toda la imagen, para obtener entonces esto, ¿vale? Entonces esto es para disminuir estos bordes, de lo que por ejemplo se hablaba en los videos anteriores del filtrado. Si se llegaran a obtener bordes dobles o bordes que mantuvieran un espesor considerable en píxeles, pues se podrían entonces disminuir. Por otro lado, entonces vamos a tener ahora la dilatación. Esta dilatación pues va a ser lo contrario totalmente de la erosión. A partir de esta imagen entonces se va a crear una imagen con unos espesores, unos bordes muchísimo más grandes, y va a pasar exactamente lo mismo. En este caso, de manera opuesta a la erosión, si un elemento de un píxel o el valor de un píxel es 1 y todos los píxeles por debajo de la máscara son 1, entonces va a ir colocando sobre esos valores de la máscara un valor de 1, a pesar de que tengan un valor de 0. No, esa parte no la va a respetar y va a mantener entonces un valor de 1. Por lo tanto, va a incrementar la región, en este caso en blanco, que estamos manejando valores binarios o de blanco y negro, y pues de esta forma entonces esto, pues el espesor de la imagen, el espesor de los bordes se va a aumentar. Normalmente en casos en los que se quiera remover o eliminar el ruido de una imagen, la erosión va seguida de una dilatación. ¿Por qué razón? Por ejemplo, en el ruido de sal y pimienta, en el que van apareciendo ahí puntos que son blancos o negros, cuando se pasa entonces a una versión de una imagen en blanco y negro, esta se puede entonces erosionar. ¿Por qué razón? Este ruido de sal y pimienta entonces van a ir apareciendo como puntos separados completamente
y por tanto que se hace pasar una máscara sobre ellos, al no encontrar que existen valores de 1 o valores de que existe un contorno o más bien un área en particular, porque aquí estamos ya manejando, si se puede observar, estamos manejando áreas, no contornos, a diferencia de lo que decía al principio del video. Entonces la erosión va nada más mantener, si lo podemos ver así, como el esqueleto de la imagen. Si entonces aparece ruido o esos puntos blancos o negros de manera aleatoria, se puede eliminar ese ruido. Se puede o no totalmente eliminar, es posible a lo mejor que se pueda disminuir y mantener entonces el esqueleto del objeto, que se mantiene entonces directamente sobre el análisis. Y ya posteriormente se puede pasar a una dilatación para reconstruir a partir de este esqueleto que tenemos aquí la imagen. Muchas veces no queda como la original, pero resulta de un acercamiento bastante bueno de esta imagen. Por otro lado, entonces ahora vamos a ver esto de la apertura. En este caso sí vamos a colocar un ruido de sal y pimienta. Vamos a colocar entonces estas tres imágenes. Colocamos el ruido de sal y pimienta, en este caso es esto de aquí, y utilizamos la apertura. ¿De qué se trata esto de la apertura? Que mantiene entonces el valor de esto. Esta es otro nombre o una función en la cual se va a incluir la erosión seguida de la dilatación. Es muy útil para remover el ruido, por ejemplo este ruido de sal y pimienta, y en este caso se va a utilizar en este punto, aquí en esta línea, la línea 50, la función Morphology X, la imagen que va a ser ruidosa, a la cual le añadimos con esta función un ruido de sal y pimienta de manera artificial. Y se va a utilizar entonces una constante que es el CV2 Morph Open para entonces asegurar que se va a utilizar la apertura, o repito de nuevo, la parte de la erosión seguida de la dilatación, utilizando un kernel de 5×5, y entonces ya obtenemos esta imagen que se muestra aquí. Ok, muy bien, entonces repitiendo esta parte, esto funciona bastante bien para eliminar ruido, sobre todo ruido de sal y pimienta. Por otro lado, entonces vamos a tener, para finalizar, la cerradura. La cerradura o closing es la operación inversa que la apertura, por supuesto, ¿no? Así valga la super redundancia. En este caso, estamos diciendo que va a realizarse primero, ¿qué cosa? La dilatación. Vamos a tener entonces, esta es la imagen original, a lo mejor tenemos ruido, y de ahí se va a hacer primero la dilatación y luego la erosión. Entonces en ese caso se va a hacer la operación inversa. Vamos a tener entonces esta parte, aquí tenemos apertura y aquí tenemos la cerradura. Esto entonces es lo que nos va a dar por una parte la apertura y por otro la cerradura. La apertura, repito, va a ser primero erosión y luego dilatación. La cerradura va a ser primero dilatación y luego erosión. Quizá en esta parte entonces se adquiera algunos puntos de ruido, pero posterior, o que posteriormente se hace la erosión, pues ya se obtiene un valor de esta forma. Y ahora sí, finalmente, el gradiente morfológico. Es la diferencia entonces dentro de la dilatación y de la erosión. Y esto mágicamente nos permite obtener cosas así. ¿Cuál va a ser la diferencia entonces entre este y este? Podemos ponerlo como la diferencia absoluta entre este y este.
pues va a ser esta cosa. Como restar esta imagen de esta, para obtener entonces, por ejemplo, estos contornos. Esta parte del gradiente morfológico se utiliza muchísimo para obtener esta parte de los contornos de una imagen. Sí, a diferencia entonces de lo que se había visto en los videos de filtrado, no se quiere utilizar la parte de la detección automática, bueno, más bien la detección por la detección de puntos o la detección de líneas horizontales, verticales o diagonales. También se puede realizar con la diferencia entre la imagen erosionada y la imagen dilatada, que sería esta y esta, que eso se realiza entonces con todas estas operaciones. Y si se quiere entonces obtener esa diferencia, nada más sería utilizar esta de Morphology con la constante de cv2.morphGradient. Y ya, simplemente con eso se realizan estas opciones. Va. Bueno, entonces hasta aquí esta parte del video. Existen algunos otros elementos estructurales o algunas transformaciones morfológicas, pero estas son las más importantes y sobre todo se utilizan después de la parte del filtrado y de la segmentación para obtener, por ejemplo, con una mayor precisión los bordes o las áreas con las cuales está conformada una imagen, como se puede mostrar aquí, ¿no? O quizá obtener el esqueleto de la imagen misma. Bueno, entonces hasta aquí esta parte. Espero que haya quedado perfectamente explicado esta de las transformaciones morfológicas. Se queda el enlace al GitHub, al repositorio de GitHub del programa, ¿vale? Bueno, entonces hasta aquí. Sale pues, adiós.